Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Es un gusto estar una vez más con ustedes. Siempre con el anhelo de agradecerle al Señor por su misericordia, por su amor, por su protección, sus cuidados, ya que su promesa hasta esta fecha se ha cumplido de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y más en una situación como la que estamos viviendo, cumplimos ya exactamente 4 meses de estar en esta situación donde la salud de muchos se ha desmejorado, la salud de muchos se ha visto afectada, la economía de la mayoría de familias de nuestro país, ya que somos un país bastante pobre, pues se ha visto muy afectada, pero al mismo tiempo la mano de Dios se ha seguido moviendo, la mano de Dios ha seguido bendiciendo familias, dando la provisión que necesitan y al mismo tiempo restaurando la vida de las personas que han sido afectadas por diversos tipos de enfermedades. Y que al orar a Dios, pues Él sigue siendo fiel en responder a nuestra oración. Y por ello quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 9. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Sergio Rivera, quien nos acompaña esta noche. Bienvenido, hermano Sergio. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo número 9, verso 1. Cuando pasaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿este hombre nació ciego por culpa de su pecado o por el pecado de sus padres? Jesús le respondió: ni por el pecado de él, ni por el de sus padres, sino para que todos vean lo que... Amén. Dios sigue obrando, sigue respondiendo al clamor de su pueblo y cumpliendo su promesa que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en pedir alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y parte de esos milagros que Dios ha realizado en nuestro país, en nuestra zona, es uno de los líderes del sector número 9, líder de la célula 4, hermano Sergio Rivera, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, hermano Sergio, ¿cómo está? Amén, hermano Juan Diego, Dios le bendiga. Muy bien, gracias al Señor, pues ya acá dispuestos a poder compartir lo que es el testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios en su misericordia pues hizo en mi vida y continúa haciendo. Bienvenido, queda con nosotros nuestro hermano Sergio Rivera, que Dios lo use mucho. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, hermanas. Bueno, Dios bendiga a toda la audiencia que nos sintoniza en este momento a través de esta transmisión. Para mí es un privilegio el poder compartir lo que el Señor ha hecho, siempre basándonos en lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Como ya lo leía nuestro pastor, la cita bíblica, ¿verdad? Basada en el Evangelio de Juan, capítulo 9, el versículo 1 al versículo 3, nos da lecciones y enseñanzas bastante profundas que sin duda alguna impactan nuestra vida y que también tienen similitud a situaciones que nosotros enfrentamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Y existen interrogantes en cada uno de nosotros. Quisiera comenzar hablando acerca de lo que se menciona en este capítulo 9 y en el versículo 1. Dice la escritura que al pasar Jesús, dice que vio a un hombre ciego de nacimiento.
Y dice que le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Esa fue la pregunta de ellos, la interrogante que ellos hicieron, que ellos le preguntaron a Jesús cuando vieron a aquel hombre que estaba con un impedimento, con un defecto físico, como lo era una ceguera, ¿verdad?, de nacimiento. En la ideología, en la creencia de la mayoría de los judíos, y en este caso de los discípulos, por ende, existía de que el sufrimiento individual obedecía a un pecado específico. Eso lo asumían cada uno de ellos. Y es por eso que los discípulos preguntaron sobre la causa de la ceguera del hombre a Jesús. Y lo que ahí vemos es de que la creencia que se manejaba era que una persona padecía algún sufrimiento o tenía algún impedimento físico como producto del pecado, producto de que esta persona tenía un pecado en lo personal o ya fuese pecado que hubiesen cometido sus padres. Cuando Jesús escucha la pregunta de sus discípulos, lo que el Señor responde es que la tragedia del hombre es resultado prácticamente de la caída misma del ser humano, o sea, producto del pecado, y que la enfermedad, la aflicción y la muerte en el mundo es producto de todo ello, es producto de esa misma consecuencia, pero que la gracia y la misericordia soberana de Dios están a disposición de todos. Todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que eso es producto del pecado. Jesús no lo dejó a un lado. El hecho que él mencionara que no había pecado él, ni habían pecado sus padres, sino que eso había sido permitido para que las obras de Dios se manifestaran en él. Eso nos da a demostrar también que desde un inicio la caída del hombre trajo muchas desgracias, y todos nosotros, al poder contemplar la realidad del mundo entero y en la actualidad, nos podemos dar cuenta que las situaciones que embargan a la humanidad son productos de pecado, producto de situaciones similares o similar a la que acá vemos. O sea, hay una ceguera espiritual en el mundo entero, pero que la gracia de Dios es mayor que todo eso. Por eso es que Jesús responde y dice que no era que él hubiese pecado ni que sus padres, sino que dice el Señor que para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, lo que ahí vemos es que la gracia de Dios es mayor, la misericordia de Dios es mayor. Y menciono todo esto porque la primera interrogante que uno se hace es, cuando uno atraviesa una situación difícil, es en qué yo he fallado, en qué le he quedado mal al Señor, qué es lo que yo estoy haciendo mal. Cuando algún familiar nuestro cae en una situación, ya sea de enfermedad o de cualquier otro problema, nosotros asumimos que todo es producto del pecado, y eso no lo vamos a dejar a un lado, porque ya sabemos de que todos los males se derivan del pecado, pero que la gracia del Señor es mayor. Las situaciones que acontecen a nuestra vida llevan un propósito divino, y ese es el tema de esta noche en este devocional, antes de poder clamar a Dios y poder testificarle de lo que el Señor hizo con mi vida. Que en la vida de todos los seres humanos existen propósitos de parte de Dios
propósitos divinos. Las cosas no pasan por inercia, por coincidencia o porque tienen que pasar solamente, sino que en el trasfondo de cada situación hay un propósito del cielo, hay un propósito de parte de Dios. En cada circunstancia, cualquiera que sea, Dios está en el asunto. Como decía la alabanza que cantaban nuestros hermanos en el inicio, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control de todo. Dios siempre está en el asunto. Dios no es un Dios que está aislado de la circunstancia. Él se mueve a favor de las necesidades que nosotros tenemos, cualquiera que sea. Y en toda circunstancia hay un propósito de parte del Señor. Es ahí en donde quisiera comentarles, quisiera testificarles acerca de lo que el Señor ha hecho. Podríamos quizás estos 40 minutos o quizás menos que tenemos para poder hablar del Señor no alcanzarían acerca de lo que Dios ha hecho en lo personal en mi vida. Desde el día en que estaba en el vientre de mi madre hasta la fecha, hasta este día. Pero vamos a hablar acerca de lo temporal, de lo momentáneo, de lo que acaba de pasar, de lo que el Señor acaba de hacer en mi vida. Por ejemplo, el día miércoles 28 de mayo, si no estoy mal, ese día yo recuerdo que teníamos una transmisión para poder compartir una enseñanza con otros dos hermanos acerca de este medio. Y no se dio porque tuvimos ahí algunos desperfectos, ¿verdad? En cuestión de señal. Y recuerdo que ese día yo comencé a sentirme mal de salud, comencé a sentir fiebre, comencé a sentirme con dolor de cuerpo. Recuerdo que me tocaba compartir una enseñanza después de lo que era la transmisión acá en la familia, porque todos los días nos estábamos reuniendo y recuerdo que ni compartí en la transmisión, pero sí se compartió después en familia, compartí una enseñanza y luego me comencé a sentir mal de salud. El detalle es de que así fue como fueron pasando los días, vino el día jueves, día viernes, día sábado, día domingo, y posteriormente me comencé a sentir más grave, más mal de salud, comencé a sentir todos los síntomas que normalmente se mencionan que son del COVID-19, la pandemia que agolpa al mundo entero. Y recuerdo que yo, como no acostumbro a enfermarme, gracias al Señor, ¿verdad? Por su misericordia. Recuerdo que ese día yo lo tomaba así como una fiebre normal, como una tos normal, como un dolor normal que ya iba a pasar y así llegué al día domingo. El día domingo ya no aguantaba y me sentía mal. Allí fue donde hablé con mi madre y le dije, madre, yo me siento mal de salud y me dice, entonces vamos al médico. Y bueno, fuimos al médico, el médico ya me sacó el diagnóstico y luego pues él hizo mención que tenía fiebre tifoidea, y luego me dio un tratamiento. Y recuerdo que ese día yo me sentí bien porque me pusieron una inyección. Recuerdo que solo fue ese día que yo me sentí bien cuando luego volví a recaer al siguiente día y comencé a sentirme más mal y más mal. Y la enfermedad se fue apoderando más de mi cuerpo, de tal manera que pasaba el día, llegaba la noche y yo me sentía horrible, sentía una angustia, sentí un dolor, sentía algo que nunca jamás lo había vivido en mi vida. Me sentía tan convaleciente, me sentía tan grave que recuerdo que no dormía, se hacían la 1, 2, 3 de la madrugada, 4 de la madrugada y yo no dormía nada. Me venía a dormir hasta como a eso de las 2, 3 de la tarde, dormí un ratito y luego me despertaba y posteriormente, ¿verdad? Venía la noche y me desvelaba y así fueron pasando los días.
recuerdo que llegó un momento en donde, estando en esa circunstancia, llega el momento en donde yo ya no soporto lo que sentía, ya no soportaba la enfermedad y le digo a mi mamá, eran las 12 de la medianoche y le digo, mamá, yo siento que ya no aguanto. Y recuerdo que cuando yo le decía, mamá, yo siento que ya no aguanto, ella se puso a llorar y se echó en mis hombros y comenzó a orar. Valga la redundancia que mi madre, antes de la pandemia, ella no había conocido al Señor, pero producto de esta situación comenzamos a reunirnos en familia y comenzamos a testificar del Señor en la familia, y en una de esas reuniones ella decide aceptar al Señor, decide reconciliarse con el Señor porque ya lo había hecho hace mucho tiempo, pero estaba muy alejada del Señor. Pero recuerdo que el Señor obró, y en ese momento de necesidad, en ese momento donde yo me encuentro grave y siento que la muerte está visitando mi vida y siento aquel pesar por mi familia, obviamente uno sabe que al partir el morir es ganancia y uno se va con el Señor y uno tiene esa seguridad, pero en la mente y en el corazón como humano se apodera la familia y uno dice, mi familia, dice mis hijos, ¿qué será de ellos? ¿Qué será de aquellos que no conocen del Señor? Y uno comienza a meditar en eso, y recuerdo que estando en esa situación, mi madre se echa a mis hombros y comienza a orar fervientemente y comienza a llorar, y yo comienzo a sentir aquel consuelo y comienzo a llorar y a decirle al Señor, cumple tus propósitos en mi vida, pero yo ya no aguanto, Señor. Recuerdo que en ese momento yo, después de que mi madre ora, yo llamo al 132 para pedir que vinieran y me llevasen a hacerme la prueba del COVID, a ver si era eso, y que me trataran porque yo no aguantaba. Y recuerdo que llamé, y en el momento que yo llamo, ellos lo que me mencionan es que ya no estaban atendiendo a nadie, sino solamente a los de primera línea, y que guardara reposo en casa. Y si usted sigue mal durante 3 días, como quien dice, mediante se muere, obviamente ya no iba a poder llamar, ¿verdad? Entonces llama para que le ayuden, me dice. Recuerdo que así lo dejé, pero yo comenzaba a sentirme más mal, más mal, más mal. Y recuerdo que le dije a mi madre, yo ya no aguanto, dígale a un familiar de nosotros que me lleve al hospital, a un hospital particular. Yo ya no soporto esto, yo siento una debilidad profunda y siento algo tan horrible que yo siento que me estoy asfixiando, me estoy ahogando, la tos me atacaba fuertemente. Y recuerdo que le llamamos a ese familiar nos dijo que no podía, que mejor me esperara el siguiente día. Y así fue, esperamos, pero luego fue pasando el tiempo, llegaron las 2 de la madrugada, y yo recuerdo que a las 2 de la madrugada yo le dije a mi madre, madre, yo ya no aguanto. Hablemosle a fulano de tal y digámosle que nos haga el favor, un amigo mío. Y recuerdo que le hablamos a ese amigo, y ese amigo, sin reprochar absolutamente nada, lo desperté con la llamada. Bueno, mi madre le llamó y le dijo, ¿nos podría hacer el favor de llevarnos al hospital en este momento? Ahorita me alisto y me movilizo, le dice. En menos de 10 minutos él estaba acá en la casa. Recuerdo que bien abrigado nos fuimos a un hospital particular, y recuerdo que estando en ese hospital, lo primero, al nomás me vieron, dijeron, no, usted necesita ir a un hospital público. Aquí no puede estar. Usted viene con una temperatura bien alta. Usted trae todos los síntomas. Así como lo oye, sin alterarle, porque no ganamos nada alterando. Testificamos cómo pasan las cosas y cómo Dios se manifiesta.
Y luego le digo a mi madre, ¿a dónde podemos ir? Vamos al Fosalud, dice ella. Y luego le dice, no, pero es que allí va a ser peor, le dice el amigo. Mejor vamos, por acá lo voy a llevar. Y recuerdo que nos llevó a un hospital particular y ahí me atendieron de inmediato. Estando en ese hospital, al haberme atendido de inmediato, recuerdo que ingresamos, me atendieron, me pusieron suero, me inyectaron, supuestamente me pusieron sedante para que me durmieran. Más despierto me puse. No dormí, era tanta la tos que no me permitía descansar. Recuerdo que estando en ese hospital, yo tomé mi celular y recuerdo que hice una publicación que me encontraba ahí ingresado y pedía oración. No habían pasado ni 10 minutos en lo que yo había hecho eso cuando me comenzaron a caer un sinfín de mensajes y comentarios y era de madrugada. Sin duda alguna, el Señor estaba permitiendo toda esa circunstancia. Yo había buscado los medios humanos, porque no está de más buscarlos, ¿verdad? Sin embargo, Dios siempre le deja una lección más profunda a uno. Y es que aunque los recursos se nos agoten a nosotros, Él siempre tiene el control. Él siempre tiene la última palabra. Él siempre interviene. Él siempre se manifiesta. Él siempre obra de la manera que nosotros menos esperamos. Recuerdo que amanecí ahí en el hospital y recuerdo que llegó el médico y me dice, he visto que no has dormido absolutamente nada, no te ha dejado, no te lo ha permitido la tos. Y recuerdo que yo le dije, sí es cierto, ¿y cómo te sentís? No, me siento mal. Y recuerdo que viene él y me dice, bueno, necesitamos saber si ahorita usted va a quedar ingresado acá del todo para que lo vea un especialista y para que se le dé el tratamiento a seguir. Ahorita el diagnóstico suyo es este. Un 95% que tiene COVID. No le podemos hacer la prueba porque ahorita no tenemos la autorización. Tendríamos que hacer un proceso para poder hacérsela. Pero según el diagnóstico, usted 95% tiene COVID. Lo más correcto es que lo vea un especialista, se quede ingresado y siga el tratamiento. Pero a todo esto yo tenía la idea que en el hospital que yo estaba era un hospital particular y que un hospital donde se necesitan recursos, sea dinero. Y yo le dije, con mucho gusto, doctor, le dije, en lo que yo podía hablar, porque medio hablaba, pero si gusta hablé con mi mamá y luego déle el presupuesto a ella. Y luego salió, ¿verdad? Y luego viene mi mamá y me llamó porque no le dejaban de entrar. Y me dice, ya va a llegar el doctor para decirte cuánto nos cobran ahí, considérame. Cuando el doctor entra nuevamente y me dice, vaya, el especialista gana esto y el presupuesto mediante usted se quedaría en este lugar, sería de esto y esto, yo sentí que hasta la fiebre se me fue en ese momento, del susto. Y yo le dije, doctor, mucho gusto, le dije, muchas gracias, pero quizás me va a dar el alta. Y así fue, me dio el alta. Estaba cayendo una gran tormenta como las 7 de la mañana y nos regresamos para la casa sin mejoría alguna. Solamente que en ese momento consideré por la misericordia y la intervención de Dios que la única manera de poder llegar a obtener el favor de Dios es a través de la humillación por medio de la oración. Recuerdo que regresamos a la casa, oramos al Señor y increíblemente al nomás llegar acá a la casa, yo comencé a sentir mejoría y comenzó a hablarme el pastor Juan Diego, comenzó a hablarme el hermano supervisor, comenzó a hablarme pastores amigos, pastores muy apreciados, hermanos
de otros países, estamos orando por usted, estamos clamando por usted. Recuerdo que me habló un pastor muy apreciado, el hermano, y me dijo, estoy orando por usted y vamos a estar orando con toda la congregación. Y así fue, puso a la congregación en ayuno y oración, y no solamente un día, sino muchos días. Y en todas las reuniones de oración que ellos tienen virtuales, estuvieron haciéndolo. Estuvieron haciéndolo. Estuvieron ahí clamando, estuvieron orando. Y eso el Señor lo permitió para propósito. La circunstancia de la enfermedad mía, Dios la permitió para propósito. Un propósito divino, un propósito de parte de Dios. Un propósito que el Señor tenía a través de esta enfermedad, a través de esta circunstancia. En Dios no hay casualidades, hermanos y hermanas. Usted que nos ve en esta transmisión, no existen casualidades. Por algo pasan las circunstancias. Sea que nosotros estemos bien con el Señor, hay un propósito detrás de todo eso. Si es que hay algo que arreglar con el Señor. Eso no hay casualidades, hermanos y hermanas. Usted que nos ve en esta transmisión, no existen casualidades. Por algo pasan las circunstancias. Sea que nosotros estemos bien con el Señor, hay un propósito detrás de todo eso. Si es que hay algo que arreglar con Amén. No sé si les hacía acercarse a Dios. Yo quiero concluir con esto. Toda esa circunstancia, toda esa situación, en lo personal a mí al final obró para bien. Obró para bien. Y cuando digo que obró para bien, es porque el Señor le hace meditar qué es lo que uno tiene que mejorar, porque probablemente nosotros podemos tener mucho tiempo de estar dentro de la vida cristiana, pero pueden sentir que todo va bien, pero siempre hay algo que en el transcurrir del tiempo se puede descuidar. Probablemente sea la comunión ferviente que uno obtuvo ese día que lo conoció. Probablemente sea la lectura de la palabra, el sentir esa pasión y ese fervor por honrar y servir a Dios. Y viene el Señor y le hace caer en conclusión a uno. ¿Se recuerdan usted cuando el Señor le llevó el mensaje a través de Isaías? Aquel hombre llamado Ezequías. Y aquel hombre lo que hace es volver su rostro a la pared y comenzar a clamar a Dios y decirle a Dios cómo él había andado en integridad. Eso Dios lo tuvo que hacer para que aquel hombre volviese nuevamente y se humillase delante de su Dios. Y dice que el Señor le otorgó 15 años más. Entonces,
En la vida todo tiene un propósito. Sea que alguien haya fallado o sea que alguien esté bien con el Señor, las cosas pasan con un propósito divino. Amén. Las cosas pasan con un propósito divino. El propósito que Dios tiene para tu vida, tú lo sabes. Porque uno no ignora, uno sabe muy bien qué es lo que Dios quiere. Lo que pasa es de que uno se hace, como dicen, el del ojo pacho, el de oído sordo, el que no alcanza a percibir lo que Dios quiere decirle, aunque sí se percibe. Uno no ignora la realidad del propósito de Dios. El propósito de Dios es que su nombre sea glorificado en nosotros. El propósito de Dios es que su vida esté manifestada en nosotros. El propósito de Dios es glorificarse cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año en nuestra vida. O sea, en todo tiempo, Dios tiene un propósito para nosotros. Basados en ese propósito, ahora queremos clamar al Señor y darle gracias por su misericordia, porque estando en esa circunstancia, quizás pasó una semana estando en esa búsqueda de oración, donde mi corazón también se volvió más al Señor y se volvió más sensible y se volvió más cerca del Señor, y comencé a clamar aún más, con más fervor, y a suplicar misericordia a Dios y a sentir el dolor ajeno, porque muchas veces mediante nosotros estamos bien, no nos hemos enfermado, todo está bien, todo marcha bien, nuestra familia marcha bien, uno escucha las noticias, uno ve en Facebook, uno ve en las diferentes transmisiones que el mundo se está muriendo, que el mundo se está hundiendo, que la enfermedad está golpeando, que la tempestad ha llegado y que el mundo está completamente convulsionado, y uno sí clama al Señor, sí, Señor, pero con esa indiferencia, no clama con ese dolor, con esa angustia, con esa tristeza, y no se pone en los zapatos del otro, porque uno no ha caído en una circunstancia similar. Pero cuando uno le toca pasar por ahí, entonces uno dice, de verdad que se siente horrible, de verdad que eso es tremendo, de verdad que los que claman al Señor y piden misericordia, Dios los bendiga, Dios les guarde, porque a nadie se le desea todo esto. Porque cuando alguien cae enfermo, cualquiera puede pensar, es que ha pecado, es que algo está haciendo mal. No, pueda que sea así como pueda que no sea así. Existen propósitos diferentes de Dios para cada quien. Y en la Biblia podemos contemplar de que hombres de Dios cayeron enfermos, mujeres de Dios también, pero también hubieron enfermedades producto del pecado. Pero esta noche vamos a clamarle al Señor y vamos a darle la gloria, vamos a agradecerle, porque yo en lo personal puedo decir, una vez más Dios ha tenido misericordia, una vez más Dios ha obrado en mi vida. Y esto es uno de los testimonios de muchos que Dios ha hecho en mi vida personal, este milagro de sanidad divina. Así es de que si usted está enfermo, tenga confianza que Dios le puede sanar. Así es de que si usted está con temor, tenga confianza que Dios le puede ayudar. Esta noche vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar a Dios, vamos a pedir al Señor su misericordia. Vamos a pedir a Dios su misericordia para que el Señor pueda responder a cada una de las necesidades que se hacen llegar, que se están orando. Yo recuerdo que entre estas peticiones que se tienen en esta lista de oración, ahí estaba incluido yo, y en las transmisiones todas las noches escuchaba clamar al pastor. Todas las noches me incluía. Como usted puede verlo, todas las noches se incluyen a los que solicitan oración, y no se deja de orar hasta que Dios intervenga.
hasta que el Señor obre, y gloria a Dios porque el Señor lo ha hecho. Qué bueno porque mi nombre ya no está en esa lista. Qué bueno porque el nombre de mi hermano Franklin Espinosa ya no está, el de mi hermana Wendy Cárcamo ya no está, y así podría mencionar el de otros nombres que ya no están en la lista porque el Señor ha obrado. Entonces, si usted ahora está en la lista, ahora vamos a orar también por su vida para que el Señor pueda obrar, para que el Señor le pueda restaurar, para que el Señor pueda responder, para que el Señor se glorifique, para que el Señor intervenga. Yo le invito que nos unamos esta noche. Yo le invito que nos unamos esta noche y que pidamos al Señor su misericordia, que oremos al Señor. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está, que incline su rostro, que oremos al Señor, que oremos a Dios, que pidamos misericordia al Señor, que clamemos al Señor, que pidamos su misericordia. Oremos a Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Dios, te damos gracias a ti esta noche, porque Señor, tú sigues haciendo obras y maravillas en medio nuestro, Padre. Señor, te suplicamos que tú obres, Señor, ante las necesidades que ahora, Señor, se tienen. Te suplicamos, Dios bendito, que tú intervengas, que tú obres de una manera especial, Señor. Te suplicamos, Padre del cielo, para que tú estés, Señor, haciendo prodigios y maravillas. Señor, así como tú obraste en mi vida y has obrado en miles y millones de personas a través, Señor, de diferentes métodos que tú tienes para hacerlo. Señor, y una de ellas es responder a la oración que hacemos a ti, creyendo, confiando, depositando nuestra fe en ti, Señor. Esta noche, Padre, te suplicamos misericordia. Esta noche, Padre, ahora queremos orar a ti, pidiéndote, Señor, pidiéndote, oh Dios bendito, misericordia, misericordia, Señor, pidiéndote protección divina por la familia Cornejo Gobel, Señor, por la familia Cornejo Orellana, por la familia Cornejo Rodas, por la familia Dinarte Cornejo, familia Gómez Cornejo, familia Ramos Cornejo, Señor, Figueroa Joaquín, Cornejo López, Zamora Pérez, por la familia Enrique Claros, por la familia, Señor, Cornejos Alexander, por Julio César Vázquez y familia, por Víctor Manuel Vázquez y familia, por Carlos Cornejo y familia, por Verónica Hernández. Señor, te suplicamos protección divina. Te suplicamos, Señor, que tú, Señor, les protejas, que tú, Señor, les guardes, que tú, Señor, obres de una manera especial. Señor, que tú estés obrando misericordia, Señor, protegiéndoles, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor, de todo aquello que ellos temen. Te pedimos, Señor, ahora por la familia, Señor, de Yanir Hernández, por Adrián Hernández, por, Señor, Banda Restauración, Señor, y cada uno de los que la conforman. Te pedimos, Señor, por Ana Sánchez Ponce, por Rosa Tula, Señor Mena. Te pedimos, Señor, por ella que está en primera línea, Padre. Te pedimos, Señor, por Teresa de Jesús Jovel, por Herminia Cornejo, por Ana Victoria Vázquez, por Marjorie Rebeca Gutiérrez, por Hilda López, por Elsa Alfaro, por la familia Martínez, por Eduardo Ernesto Figueroa y familia, por Edna Marisol Méndez. Pedimos, Señor, por ellos. Pedimos, Señor, para que tú les protejas, Dios mío.
para que tú, Señor, les guarde, para que tu misericordia, Señor, les alcance en protección. Señor, cúbrele, Señor, en el hueco de tu mano. Señor, guárdale, Señor, bajo la cobertura de tus alas. Señor, protégeles, Señor, líbrales de todo mal, de todo peligro, Señor, e interviene en sus vidas. Ellos han llegado, Señor, a sentir quizás temores. Ellos han hecho llegar, Señor, su petición creyendo, Señor, que si nos unimos en oración, Señor, y si dos se ponen de acuerdo a pedirlo, tú lo has de hacer, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Dios eterno, para que tú, Señor, obres, Padre bendito, por ayuda y fortaleza en cada uno de ellos, Dios mío, para que tú, Señor, te manifieste, para que tú, Señor, seas propicio hacia sus vidas. Te pedimos, Señor, por sanidad divina. Te pedimos por Tania Portillo, por Josué Portillo, por Ernesto Baire, por Juana Fonseca, por Henry Salvador Portillo, por Felicita Presa, por José Presa, por Juan José Serrano, por María de García, por Saúl Mengíbar, por Roberto Clavel, por Jaime Rosales, por Rubén Miranda, por Araceli Ayala, por Gertrudis Araujo de Blanco, por María Isabel Alfaro, por Sonia Ayala. Pedimos sanidad divina por cada uno de ellos, Dios mío. Te suplicamos que tú intervengas, Señor, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, y disipes toda enfermedad sobre sus cuerpos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible. Señor, tú cargaste, Señor, nuestras enfermedades. Tú, Señor, cargaste nuestra dolencia. Tú cargaste, Señor, toda, Señor, aquella, Señor, angustia de enfermedad. Tú cargaste ese madero, Señor, y por tus llagas hemos sido sanados. Por tus llagas hemos sido sanados. Pedimos, Señor, oh Dios mío, por Carolina Gavidia, por Marta Inés Alvarado, por Claudia Marisela Argüello, por Sandra Carolina de Lemus, por doctora Ana Yancy de Carrillo, que está en primera línea, Señor, por familia Peña. Padre, pedimos por Boris Rivas, por Evelyn Rivera, por Denis Rivera, Señor, por Edgar Alvarado, por Rosa de Alvarado, por Carla Patricia Orellana, por Michael Orellana y la compañía, Señor, ahí en África. Señor, pedimos, Señor, que les guardes, que les proteja, que les sane, Señor, que intervenga, Dios mío, que ponga, Señor, tu gracia sobre sus vidas. Oh, Dios mío, mira, Señor, por cada uno de ellos. Te pedimos, Dios eterno, para que tú obres de una manera especial en sus vidas, Dios eterno. Te suplicamos, Dios amado, que tú obres de una manera especial en sus vidas. Te pedimos, Señor, por Ana Dolores Granados, por José Sánchez, por Jorge Presa, por Fernando Cortés, por Casey Galdame, por Margot Aida Aguilar, por Sonia Marlin Méndez, Señor. Te pedimos por ellos. Te pedimos por Diana Soto, por Vladimir Lemos, por Isidro Ayala, por Patricia, Señor Guido, por Blanca Estela Mulato, por Eduardo Nerillo, por Rubén Miranda, por Marcela Rodríguez, por la familia Vázquez Enrique, por Zuleima Elizabeth Cortés, por María Girón, por Eric Alejandro Molina, Señor, por Noemí de Jurado, por Amanda Acosta, por Emelinda Mulato, Señor, por familia Ramírez, por Enrique Castellanos, Señor, por Cruz Castellanos, por Imelda, Señor, de Leal, por Juan Hernández, por Cindy Leal, Señor, por Roberto Clavel, por Cindy González, por Julia Pocasangre,
Señor, por la hermana Aide Rodríguez. Dios mío, te pedimos por ello. Pedimos, Dios amado, que, Señor, obres sanidad, Padre, propósitos tuyos sean establecidos en sus vidas a través de la sanidad divina. Para ti no hay nada imposible, yo lo creo. Dígale, hermano, hermana, usted que nos sintoniza, dígale, usted que está viendo esta transmisión, dígale, yo lo creo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Todas las cosas son posibles para ti. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Yo recibo la sanidad. Dígale, yo recibo la sanidad en mi cuerpo. Yo te creo esta noche. Yo sé que tú cargaste ese madero, Señor, llevando mis enfermedades. Ahora en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, Señor, que agolpa la vida de tus hijos y de tus hijas. Por Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Oh Dios mío, ahora te pedimos por conversión. Te pedimos, Padre eterno. Te pedimos, Dios mío, para que salve a Edwin Cárcamo, a Ernesto Gómez Barrera, a Melida Ponce, a Elida de Cortés, a Juan Cortés, a Maybel de Martínez, a Alfredo Martínez. Te pedimos, Dios mío, misericordia, para que tú les conviertas, para que tú les salves, para que tú cumplas tus propósitos que tienes en sus vidas. Oh Dios, glorifícate, rompe las cadenas de pecado y obra en el nombre de Jesús. Oh, porque el Hijo vino para deshacer las obras de las tinieblas, para romper las cadenas que atan, para convencer de pecado. Ahora, Señor, sálvales. Espíritu Santo, convéncele de su pecado, Señor, y añádeles a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro, te pedimos, Señor, también para que tú, Señor, estés obrando, Señor, en cada uno de aquellos que ahora tienen necesidad de provisión y un empleo, Señor. Por nuestro hermano Lorenzo Hernández te pedimos para que tú le proveas un empleo digno donde pueda proveer y suplir sus necesidades. En el nombre de Cristo, ábrele las ventanas de los cielos y que ese trabajo pueda ser de honra para la gloria de tu nombre. Asimismo, Dios mío, te pedimos, Señor, por ayuda y fortaleza, protección y provisión. Señor, por cada miembro de célula y su familia, por los anfitriones y su familia, por los líderes y su familia, por los supervisores y su familia, Señor, por los pastores de zona y su familia, pastores coordinadores de distrito y su familia, pastores de filiales y su familia, pastores de congregaciones, Señor, de las diferentes congregaciones en el país y el mundo entero, Señor, y su familia, pastores, Señor, ancianos de la Misión Cristiana Elín, el pastor general nuestro hermano Mario Vega, Señor, te pedimos, Dios, que los bendiga, que los guarde, que los proteja, que Él les ayude, Señor, los que ya están haciendo tu obra, Señor, a través de transmisiones virtuales, Señor, aquellos que ya están haciendo, Señor, los cultos a través, Señor, de actividades presenciales, guárdales y ayúdale en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, respáldale la gran obra y la comisión, Señor, que ellos siguen desarrollando, Señor, a través de las diferentes, Señor, maneras que ahora existen, Señor, sean redes sociales o sea, Señor, presencial, en el nombre de Jesús, que tu palabra fluya, Señor, en cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, te lo suplicamos y te lo pedimos, Padre bendito, también te pedimos, Padre, por el gobierno, Señor, de este país, El Salvador,
por el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, alcaldes y consejos municipales, Señor, el Ejército Nacional, la Policía Nacional Civil, Señor, el personal de salud, el gabinete de gobierno, Señor, que tú les puedas dar sabiduría, entendimiento, Dios mío. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, les puedas dar el discernimiento necesario para poder gobernar este país, Señor, y ser de bien para toda esta nación, donde el bienestar, Señor, pueda ser para cada familia salvadoreña. En el nombre de Jesús, Dios mío, que tú pongas un mismo sentir en cada uno, Señor, de ellos, para la gloria de tu nombre, y que tu nombre, Señor, sea glorificado. Que los propósitos divinos que tú tienes, Señor, a través de esta pandemia, a través, Señor, de estas catástrofes, sean, Señor, establecidos en este país, Señor. Oh, Dios mío, tus propósitos que tú tienes para la gloria de tu nombre, Señor, también te suplicamos, Dios mío, que reprendas toda obra de las tinieblas, Señor, de la vida de nuestra, Señor, hermana Rosa Mengíbar, que tome, Señor, tú el control. Y ahora, Dios, que ella nos solicita también, Señor, oración por esa necesidad de protección. Señor, ahora toda obra de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesucristo, sea, Señor, reprendida. Señor, y que tu protección le pueda, Señor, cubrir donde quiera que ella se encuentre en este momento. Te lo suplicamos y te damos gracias. Dele gracias, hermano, hermana. Dele gracias al Señor y dígale, Padre, gracias. Dígale gracias porque tienes propósitos divinos. Dígale gracias porque tus propósitos, Señor, son establecidos en mi vida. Señor, gracias por enseñarme. Gracias porque tu palabra dice que a los que a ti te aman, todo les ayuda para bien, porque tú tienes un propósito en cada situación. Así como aquel hombre, el apóstol Pablo, le rogaba al Señor por algo que existía en su cuerpo, un aguijón. El Señor le dijo, Pablo, bástate que mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Y había un propósito de Dios. Por eso él había permitido aquella situación, para que Pablo se mantuviera humillado, dándole la gloria, dándole la honra. Señor, que nuestra vida se mantenga dándote la gloria hasta el último día de nuestra de nuestro existir en esta tierra, y que podamos honrarte hasta el final para la gloria de tu nombre. Señor, te bendecimos. Señor, te damos gracias. Te exaltamos y te honramos esta noche. Señor, te agradezco porque a través de las circunstancias permitidas en mi vida siempre hay un propósito, el cual tú vas aclarando en mí, Señor, el cual tú vas estableciendo, el cual tú lo vas manifestando y lo haces ver a mi vida. Señor, muchas gracias. Padre, a ti sea la gloria desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Señor, bendito eres para siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos a ti la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano Sergio, que Dios ha sido fiel, y así lo mismo anhelamos con todas las personas que se unen para clamar y honrar el nombre del Señor. Así que Dios les bendiga a todos y gracias por estar con nosotros.